Hola a todos, soy el pastor Julián y junto a mi esposa, la pastora Carolina Lecaros, les saludamos a todos los que ya se están conectando a este discipulado de Tierra Santa, esta transmisión de live de Facebook de nuestros días miércoles de discipulado, que han estado poderosos, han estado muy buenos. Así que reciban todo este caluroso saludo, cariño de parte también de nuestros pastores, de nuestro apóstol, de nuestra profeta, a cada uno de ustedes, a toda la familia de Tierra Santa, a todas las iglesias de Tierra Santa, a toda la familia de la fe, a todas las personas que creen en el Señor y se están conectando, y también a aquellos que también se conectan a ver esta transmisión. Les mandamos muchos saludos, esperando que este día, esta transmisión sea de gran bendición, que sea muy útil en sus vidas. Llevamos varias semanas donde nuestro apóstol, nuestro Padre Espiritual, ha estado dando una enseñanza acerca de doctrina fundamental respecto del Señor Jesucristo, respecto de Jesucristo y su obra redentora, Jesucristo como nuestra justicia, Jesucristo que cumplió toda la ley para llevarnos a una justicia que Él nos dio, Jesucristo el sacrificio perfecto, Jesucristo, la grandeza de Jesucristo, el señorío de Jesucristo. La semana anterior estuvo hablando acerca de la preexistencia de Cristo, que Jesucristo se compone de dos partes, de Jesús y Cristo. Jesús es el nombre que recibe la parte humana del Señor Jesús cuando se hace hombre y viene a la tierra, recibe por nombre Jesús la parte humana, y Cristo, el ungido, ha existido, como se explicaba, ha existido siempre. Entonces, muchas veces en la Biblia, cuando se refería a Yahweh o a Jehová, como se traduce en nuestra Biblia, son versículos que después en el Nuevo Testamento se atribuyen al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es Dios y siempre ha existido desde el principio. Por lo tanto, toda esta seguidilla y todas estas series de enseñanzas, de doctrina, de la magnificencia, de la grandeza, de mostrar las facetas y la inmensidad de nuestro Señor Jesucristo, hace que podamos mirarlo en la altura que Él tiene, que podamos valorarlo, alabarlo, glorificarlo y servirlo aún con mayor fuerza y mayor entrega, entendiendo y sabiendo quién es Él. Amén. Y en esta línea de enseñanza, la clase que les traigo hoy día de parte del Señor se titula así: Cristo, la roca de construcción. Lo repito, Cristo, la roca de construcción, que esta es otra faceta del Señor Jesucristo. Amén. Y Padre, yo en el nombre de Jesús oro para que tú uses mi vida, para que tú hables a los que están escuchando y recibiendo este mensaje, que se abran los ojos del entendimiento, que entre tu iluminación. Úsame, Padre, para que tu palabra corra y traiga revelación, activación, renovación, Padre, y transformación. En el poderoso nombre de Jesús. Entonces hoy día el tema de hoy se llama Cristo, la roca de construcción. Es otra faceta que vamos a ver de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a la Biblia. Vamos al libro de Mateo, capítulo 16, versículo 13. Mateo, capítulo 16, versículo 13. Dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Se estaba refiriendo a sí mismo. El Hijo del Hombre era una de las formas en que el Señor Jesucristo se refería a sí, y en algunas partes del Antiguo Testamento ya se referían al Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre. Esa es una terminología que aparecía en algunas partes del Antiguo Testamento, y Jesucristo se atribuye, y hablando de sí mismo, le pregunta a sus discípulos, estando con sus discípulos, a eso dice acá, estando con los cercanos: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose a Él. ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Refiriéndose como el Hijo del Hombre. Entonces, ¿por qué es importante? Porque esta pregunta lidia o trata con la identidad del Señor Jesucristo. Y por eso es que es importante que se revele la identidad, las características, la magnificencia, el poder de Jesucristo, porque si no se nos revela quién es realmente el Señor Jesucristo, nuestro servicio, nuestra entrega y muchas cosas van a ser también deficientes en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la identidad tiene poder. Desde la identidad fluye la autoridad de Cristo.
desde la identidad fluye su poder, la seguridad. Desde la identidad nosotros construimos una autoestima, una seguridad. Desde la identidad respondemos ante la crisis cuando sabemos quiénes somos. Determina la identidad la conducta, porque si Dios dice que somos santos, entonces eso va a determinar que vivamos de una manera que agrada a Dios. Por lo tanto, la identidad tiene mucho poder y Jesucristo le está preguntando a sus discípulos qué dice la gente que soy yo. ¿Por qué? Porque la identidad, o tener firme la identidad, o tener revelación de identidad, va a desatar poder y va a desatar una firmeza, una solidez y un servicio poderoso en nosotros. Entonces el Señor quería saber qué pensaban los demás acerca de sí. Entonces, la respuesta, ¿cuál fue la respuesta? Si seguimos en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 14, vemos la respuesta. ¿Qué dicen los demás que soy yo? Y la respuesta está en el 14. Entonces le responden sus discípulos, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y otro o alguno de los profetas. O sea que el Señor Jesucristo no sabían que era el Hijo de Dios y lo estaban comparando con otros referentes de otros hombres de Dios antiguos. Entonces, esto es importante porque cuando Dios levanta algo nuevo, algo fresco, algo que nunca antes se había visto. La Biblia dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, por eso es que lo estaban comparando con profetas, los voceros de Dios, los hombres de Dios, lo más cercano a lo sobrenatural de Dios que tenía el pueblo hasta ese entonces, eran los profetas, los hombres de Dios. Entonces por eso es que lo estaban comparando con profetas. Entonces, y Dios dice acá en su palabra que porque esa fue la manera en que Dios se relacionó con su pueblo hacia el pasado. Y en el versículo dice, y en estos postreros días, o sea, los días que estamos viviendo nosotros, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nada más y nada menos. ¿Por qué? Porque en este momento Jesucristo estaba revelándose y se estaba revelando que era el Hijo de Dios. Era una nueva faceta, era Dios hecho hombre. Por eso muchas veces la gente te etiqueta, no sabe, te etiqueta de religioso, te etiqueta de esto, te etiqueta de fanático, te etiqueta de canuto, tantos nombres con que el mundo nos etiqueta. ¿Por qué? Porque no sabe cómo etiquetar cuando Dios levanta un verdadero hijo y una hija de Dios, un verdadero hijo de manifestación, un hijo de poder. Se va a revelar tu identidad en Cristo de una manera sobrenatural en este tiempo, donde vas a traer respuestas a la gente. Amén. Entonces, responde la gente, Juan Bautista, Elías, aludiendo a cualquier otro de los profetas, porque esa era la manera en que Dios se relacionó. Entonces ahora Dios iba a revelar algo nuevo y Jesucristo quería revelarse, quería ver si estaban entendiendo. Entonces, por eso pregunta, ¿qué dice la gente que soy yo? Y después, en el versículo 15, les pregunta a sus discípulos. ¿Por qué? Porque el mundo puede decir muchas cosas de Jesús. Hay religiones que incluso lo tienen como un iluminado más. Algunos lo consideran un buen maestro, otros lo consideran un personaje histórico importante, otros consideran que tiene algunas enseñanzas muy buenas. Pero no va más allá, no hay un compromiso con Él, no hay un servirlo, no hay un seguirlo, no hay una fe depositada en Él, no hay una relación con Él. Entonces el Señor Jesús le dice, bueno, pueden decir muchas cosas, los de alrededor, el mundo puede decir muchas cosas de Jesús. Y aquí pregunta en el versículo 15, Mateo 16, y les dijo, ahora se dirige a sus discípulos, Dios se está dirigiendo a ti y a mí, a sus discípulos, a sus hijos, los que les servimos, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? O sea, ahora nos está preguntando a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué quería saber qué es lo que pensaba en eso? Porque nosotros podemos caminar incluso con Jesús y llevar años en la iglesia sin tenerlo revelado. Una vez que el Señor Jesucristo muere en la cruz, después resucita, se le aparece a unas personas que iban camino de Maús hablando de la muerte de Jesús. Y Él camina con ellos y ellos pensaron que era un extranjero, que era un forastero. Y Jesucristo va con ellos caminando y les empieza a abrir las escrituras y les demuestra por la Biblia cómo tenía que padecer el Cristo y que iba a resucitar. Iba caminando, caminó varios kilómetros con ellos, creo que eran cerca de 12 kilómetros, y una vez que llegan a la casa y parte el pan el Señor Jesús, se abre los ojos y se dan cuenta que era Jesús. O sea que uno puede llevar mucho tiempo caminando con Jesucristo, asistiendo a la iglesia, pero no tener revelado quién realmente es Jesucristo. Ellos no habían visto que era Jesucristo. En otra oportunidad, ellos estaban con Jesucristo en la barca, o sea, estaban navegando con Jesucristo. ¿Y qué pasó?
pasó que se levantó una tremenda tormenta. ¿Y qué pasó? Que ellos dijeron, Señor, sálvanos que morimos. Entonces, tenían a Jesús en la barca, pero pensaban que iban a morir. Porque aunque estaban navegando con Jesús, no tenían revelado la magnitud, la magnificencia, el poder y la gloria de quién iba con ellos, que era Jesús. Es por eso que toda esta serie de doctrina que ha estado enseñando el apóstol, levantando y demostrando quién es el Señor Jesucristo, nos va a dar una amplitud, un fundamento, una revelación para afirmarnos en un Dios tan poderoso y en un Señor tan grande como lo es el Señor Jesucristo. Entonces, aunque lo llevaban en la barca, tenían por su vida porque había una tormenta. Entonces el Señor reprende la tormenta y ellos se dicen, ¿qué hombre es este que aún los hombres y el mar, qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? O sea, ¿qué hombre? O sea, no tenían revelado quién es el que iba con ellos en la barca. Así como los que iban camino a Maús iban caminando con Jesús y no sabían que era Jesús. Por lo tanto, que se nos revele el Dios al que estás tú depositando tu fe, al Dios al cual tú estás sirviendo, al Señor Jesucristo al cual depositaste tu fe. Y esto es lo que ha dicho el apóstol, que no es el flaco de la cruz, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, es el Todopoderoso, el Alfa y el Omega, el principio y fin, un Dios preexistente, encarnado, hecho hombre, poderoso, va a ensanchar nuestra fe y va a hacer que lo miremos con otros ojos y que le demos gloria y que lo sirvamos con mucho más ahínco. Amén. Entonces eso es lo poderoso de que se nos revele. Por eso Él les pregunta a sus discípulos. ¿Y quiénes dicen? Ustedes, que soy yo. Y aquí es donde viene la necesidad de la revelación en este tiempo de quién es Jesucristo. Porque en el versículo 16 responde Simón Pedro, cuando el Señor les pregunta, ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? Y aquí responde Pedro, en el 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eres el Cristo, el ungido, el Cristo, el que siempre estuvo, el eterno, el Hijo del Dios viviente. Entonces se le revela a Pedro que él era el Hijo del Dios viviente. Eso se podía saber solo por revelación. Por eso en el 17 le dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, para que se nos revele toda esta enseñanza de la altura, de la anchura, del poder, de la majestad, de quién es Jesucristo. Necesitamos revelación, que Dios nos abra los ojos del entendimiento para que podamos ver al Señor Jesucristo como realmente es, porque eso va a hacer que salgamos de derrota, que salgamos de incredulidad a fe, que enfrentemos las crisis con una seguridad diferente, que creamos las promesas porque Él es Dios, que avancemos en victoria sobre circunstancias, que nos paremos ante crisis, que tengamos revelado quién es el que está con nosotros, la potencia y la magnitud de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que se nos revele como el Cristo ungido, el Rey, el Señor, el soberano de los cielos. En una oportunidad, y esto está, después lo puede ver en el Evangelio de Juan, capítulo 4, hay un encuentro del Señor Jesús con la mujer samaritana. Muchos lo deben conocer. Es la mujer samaritana que estaba en el pozo, a la cual el Señor le dio una palabra de ciencia y ella soltó el cántaro, evangelizó toda la ciudad y después salieron todos a recibir a Jesús. Fue tremendo este encuentro. Pero en este encuentro, para provocar tal cambio, para que esta mujer soltara el cántaro y fuera corriendo a la ciudad, siendo una mujer que estaba con un hombre que no era su marido, había tenido 4 y ya no estaba con otro. Entonces, con todo ese background y con todo ese bagaje en la cultura en la que ella vivía, que una mujer era mal vista, para que haya pasado sobre la cultura y haya hablado a toda la ciudad para que salieran a recibir a Jesucristo, se haya convertido en un solo encuentro con el Señor Jesús, en una evangelista tan potente, lo que pasó en ese encuentro es que el Señor Jesús tuvo que revelarse a ella quién era. De hecho, cuando se encuentran, el Señor Jesús le habla a esta mujer que está en el pozo y la mujer le dice, ¿por qué hablas tú conmigo? Porque era samaritana. Los judíos y samaritanos no se tratan. O sea, ella veía a Jesús en un principio como un hombre extraño, de otra cultura, era alguien ajeno. Y muchos ven a Jesucristo o ven a Dios como alguien extraño, es ajeno a sus vidas, no lo conocen. Entonces, el Señor le dice, cuando le dice a esta mujer, no deberíamos hablarnos, tú eres judío y yo samaritana, y él dice, si tú supieras con quién hablas, porque ahí es donde está la base de la victoria, si tú supieras quién es Dios, si tú supieras quién es el Señor Jesucristo, si tú supieras con quién está hablando, tú me pedirías agua y yo te daría una agua y no tendrías sed de nuevo. Entonces ella le dice, ¿acaso eres tú mayor que Jacob?
que nos abrió este pozo. Jacob fue, al igual que su padre Abraham, un abridor de pozos. Alguien con habilidades naturales para traer provisión y saciar necesidades naturales. Lo vio como un hombre con capacidades naturales. Y el Señor le dice, no, cualquiera que bebiere agua que yo le daré, será en él una fuente que salte para vida eterna. Yo voy a darte una fuente dentro de ti que te va a saciar y no vas a tener más necesidades de cosas de este mundo para sentirse lleno. Y la mujer dice, entonces dame esa agua. Entonces, cuando la mujer le pide esa agua, que representa la vida eterna, el fluir del Espíritu Santo dentro de nosotros, que nos llena por completo, que nos da una plenitud, que nos sentimos saciados, que nos sentimos realizados, entonces el Señor tiene que empujarla a revelarse quién es, porque si no, no se la podía dar. Entonces el Señor Jesús ahí suelta una palabra de ciencia y le dice, anda a buscar a tu marido. No, no tengo. Y el Señor dice, bien has dicho porque tuviste tanto y el de ahora no es. Y ahí la mujer queda loca con la palabra de ciencia que le revela algo que nadie sabía. Y él dice, me parece que eres profeta. Y el Señor Jesús, se está acercando a quien soy. Era un extraño, después un abridor de pozo, alguien con habilidades naturales. Ahora me está viendo como profeta. Ya estamos entrando en un terreno sobrenatural. ¿Por qué? Porque hasta la fecha todos los hombres de Dios eran profetas. Y él le explica y le habla y le da revelación de la adoración, dónde se va a adorar, y hay toda una enseñanza de la adoración. Y la mujer le dice, bueno, el Cristo se supone que iba a venir, el ungido, el Cristo, el Hijo de Dios, el que nos iba a venir y enseñar estas cosas. Bueno, con él estás hablando. Y cuando se da cuenta que era el ungido, que era el Cristo, que era el Mesías, que era el enviado, deja su cántaro y todo cambia. Porque cuando se te revela quién es Jesús, cuando se te revela su identidad, cuando se te revela y se me revela su magnificencia, su poder, es cuando vienen cambios, es cuando nuestro compromiso crece, es cuando nuestra fe se afianza. Por eso la importancia de toda esta serie, de levantar, de exaltar, de revelar la magnificencia, el poder, la altura, todo lo que involucra a la persona de Jesucristo. Por eso cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dice, bienaventurado eres, esto solo se puede recibir por revelación. Entonces tú y yo necesitamos que Dios destape las revelaciones, que se destapen los ojos en entendimiento y se nos descubra quién es Jesús en nuestra vida, el poder que tiene, que Él es Dios soberano. ¿Cuántos dicen amén ahí en su casa? Entonces le dice, bienaventurado eres, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre. Y en el versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, mire lo que está pasando. El Señor Jesús primero pregunta, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. ¿Por qué este era uno de los títulos de Jesús, el Hijo del Hombre? Porque la parte humana de Jesús nació de su madre, de hombres. Entonces, era la parte humana o natural de Jesús. Y después, Pedro le revela la parte sobrenatural, que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús, el hombre, el Hijo del Hombre, y Cristo, la parte sobrenatural. Entonces, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Le dice bienaventurado y le nombra su nombre natural. Así como él era el Hijo del Hombre, él era Jonás. Era Simón, hijo de Jonás. Y yo te digo, o sea, como tú revelaste mi verdadera identidad espiritual, ahora te digo, esa es tu identidad natural, Simón Pedro, ahora te voy a revelar tu identidad sobrenatural. Te digo que tú eres Pedro. Pedro significa una roca para construir y Simón significa alguien que es oscilante y fluctuante, algo que se sacude o se dobla con el viento. Por lo tanto, cuando se nos revela, esta es la enseñanza, se nos revela quién realmente es Jesús, entonces Jesús nos puede revelar quién realmente somos en Él, en la asignación, la potencia, la unción, el llamado, la envergadura que somos en Cristo Jesús. Nosotros estamos investidos de Jesucristo. Con Él fuimos sentados en lugares celestiales. Con Él se nos dio autoridad sobre todo dominio, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo nombre que se nombra, sobre todo gobernadores de maldad, espíritus y huestes de tinieblas. Se nos dio autoridad en las regiones celestes en el segundo cielo con Él. Por lo tanto, se nos tiene que revelar la grandeza de Él para que ahora Él nos pueda revelar lo que en Él somos. Por eso es que jamás nos vamos a ver en la altura, jamás nos vamos a ver con un respaldo, jamás nos vamos a ver con el poder de Dios, con la autoridad de Dios, hasta que no sepamos quién realmente es Jesús y lo veamos en su magnificencia, en su potencia, en su poder. ¿Cuántos dicen amén ahí en su casa? Amén. Entonces, y aquí se revela algo más.
¿Cuántos dicen aquí se revela algo más? Le dice, tú eres Pedro, le revela su, ¿cómo se llama? Su nombre espiritual, Pedro, su condición que iba a ser sólido, estable, una roca para construir, una piedra en realidad para construir. Y le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y aquí es importante, porque tú eres Pedro y sobre esta roca. Pedro, en este mismo pasaje de Mateo 16, 18, la palabra Pedro y la palabra roca son palabras distintas. La palabra Pedro es una piedra con la cual se puede construir. Y la palabra roca se refiere a un terreno, a una peña, a una masa de roca sobre la cual se construye. No es una piedra, es una masa de roca sobre la cual se construye. La palabra Petra y la palabra masa de roca, un terreno rocoso, una peña grande, de una roca gigante sobre la cual se puede construir una casa, esa es Petra. Pero Pedro es solo una piedra, un trozo o una piedra para construir. ¿Por qué? Tú eres Pedro, pero sobre esta masa de roca que es la revelación que acabas de soltar. Es la revelación de quién soy yo, la revelación de que soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo, Cristo, el Hijo del Dios viviente, una vez que se te revela quién soy, entonces me convierto en una masa de roca, en un terreno sólido, en una montaña de roca sobre la cual puedes construir vida sólida. Y sobre esta masa de roca, que es la revelación de quién soy yo y mi señorío, voy a construir mi iglesia. Y cuando construya mi iglesia sobre este fundamento, entonces las puertas del infierno, entonces las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Y aquí viene la pregunta, entonces, ¿por qué en la vida de tantos cristianos, en la vida de tantos hijos de Dios, el infierno prevalece sobre sus vidas? El infierno prevalece sobre su casa, el infierno prevalece sobre sus pensamientos, el infierno prevalece sobre muchas áreas de su vida en el tiempo. No los vemos con paz, no los vemos con gozo, siempre están achacados, no tienen victoria, etc. ¿Por qué? Simplemente porque no se les ha revelado quién es Cristo, entonces no tienen dónde construir. Como tú ves a Cristo, es la solidez donde estás construyendo tu vida espiritual. Si lo ves como alguien poderoso, si lo ves como el Hijo de Dios, si lo ves como el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que estuvo siempre, el que siempre tuvo preexistencia, el que es glorioso, el que es todopoderoso, entonces sobre esa base vas a poder edificar una vida de victoria. Pero si no está revelado, porque cuando le dice que sobre esa roca edificará la iglesia, es sobre la roca de una revelación de quién es Él. Y cuando no hay revelación de quién es Él, cuando no entendemos quién es Él, entonces nuestra vida no puede tener victoria, no vamos a ser personas que el Hades no prevalezca. Entonces ahí donde vemos tantos cristianos que el infierno les pasa por encima, que los demonios lo tienen hecho charqui. ¿Por qué? Porque no entendemos, no hemos creído ni no hemos afirmado en quién es Jesucristo. Cristo, la roca sólida sobre la cual se construye una iglesia. Jesucristo dijo que su iglesia iba a estar construida sobre Él mismo una vez que Él mismo fuese revelado en su magnitud y en su poder. Cuando la iglesia tiene revelado quién es Jesucristo y sobre Él se sostiene, entonces la iglesia tendrá victoria, entonces la iglesia avanzará, entonces la iglesia sanará enfermos, echará fuera demonios, hará toda la obra que tiene que hacer. Entonces se da cuenta que es importante porque cuando Cristo se revela, y lo vuelvo a repetir, entonces, diga conmigo, entonces, se convierte en la masa de roca, en el terreno rocoso, se convierte en esa gran peña sobre la cual se puede construir vidas, se puede construir iglesias, se puede construir matrimonio, se puede construir llamados, se puede construir ministerios, se puede construir hijos, etc. Miren lo que dice Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, versículo 46. Esto se pone buenísimo. Lucas 6, 46 en adelante hacia el 49. Aquí dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y quiero hacer al tiro un enlace aquí. El Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el título de Cristo, Mesías, los judíos sabían muy bien que era uno de los tipos de Mesías más potentes y que ellos esperaban que fuese como él, era el rey David. Por lo tanto, ellos sabían que los que tenían un título de Mesías era un rey. Y Jesucristo era el Rey de Reyes y Señor de Señores, era un Señor. Entonces, cuando uno reconoce al Señor Jesús como Señor y como Cristo, reconoce su señorío como es tan grande y poderoso sobre nuestras vidas. Y cuando le reconocemos su señorío, entonces
¿Qué es lo que viene como consecuencia? Una vida de obediencia, una vida de rendición y una vida de sujeción a Él. Por eso es que Él dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Y mire lo que dice después. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Todo el que viene a mí, ¿cuántos han venido a Cristo? Y oye sus palabras. ¿Cuántos de los que están viendo hoy llevamos cuánto tiempo hemos aprendido su palabra, hemos oído su palabra? Pero muchos oyen, pero no todos practican, y eso es lo que viene acá. Pero el que viene a mí, oye mis palabras y las hace o las practica, os indicaré a quién es semejante. Y ponga atención, versículo 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa representa edificar una vida, edificar un matrimonio, edificar un ministerio, edificar. ¿Cuántos están edificando proyectos? ¿Cuántos están edificando una vida? Todos estamos edificando una casa, una vida. Entonces, es semejante al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó. Y si tiene su Biblia a mano, subraya estas palabras. Cavó, o sea, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Sobre la roca. Esta misma palabra peña o masa rocosa que Cristo hizo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca es Cristo y la revelación de su grandeza y su señorío. Entonces, el que escucha la palabra es el que cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación y el río dio con ímpetu contra aquella casa, no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. 49 más el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, póngame atención. ¿Cuáles son los fundamentos que se ponen en la roca para que tú y yo construyamos una vida firme? Por eso dice oír su palabra. Cada vez que tú oyes la palabra, cada vez que oyemos enseñanzas, principios de su reino, perdona padre y madre, honra padre y madre, sujetémonos, no guardemos rencor, no seamos orgullosos, usemos bien las palabras, no mintamos, no hablemos mal de otros con chisme, no pongamos juicio, no guardemos rencor, no tengamos envidia, etcétera. Tantas cosas que estamos aprendiendo cómo Dios funciona. Son principios de su reino en muchas áreas. Dominio propio, ser manso, ser humilde, tantas enseñanzas que hemos ido recibiendo del Señor Jesucristo. Entonces Dios, al oír la palabra, Dios te está pasando fundamentos para construir tu casa. Pero la labor de cada uno es cavar y ahondar en la roca, que es Cristo. ¿Qué significa esto? Que tú tomas la palabra y practicarla es cavar y ahondar la roca. Hacer un hoyo en una roca para poner un fundamento es difícil, en una tierra fácil. Pero una roca hay que picar, cavar y ahondar es mucho trabajo hasta que se rompe y se pica la piedra para meter ahí un fundamento. Eso nos muestra que hacer una vida de fundamento en Cristo toma tiempo y no es tarea fácil. Es una tarea de obediencia, es una tarea de formar hábitos, de arraigar la obediencia, de practicar una y otra vez sus principios, de perdonar una y otra vez, de honrar una y otra vez, de desarrollar el hábito de orar todos los días, de estar siempre limpiando el corazón, de estar siempre examinándose, de estar siempre escuchando palabras, de estar siempre teniendo las actitudes correctas en la casa, con el esposo, con la esposa, estar siempre revisando cómo estamos siendo como padres, enseñando a nuestros hijos, cómo estamos siendo como trabajadores en nuestro sitio de trabajo. Porque muchas veces es fácil decirle a otro lo que hay que hacer. Mira, perdona, mira, no guardas rencor, no hagas acepción de personas. Pero cuando muchas veces nos tocan nuestros propios callos, ahí se ve. Y ahí es donde somos confrontados a obedecer. Y por eso a veces cuesta obedecer, por eso cuesta hacer un hoyo en la roca, cuesta cavar en la roca, cuesta andar en la roca. Y ese es el trabajo de hacer fundamento, de tomar la palabra y practicarla, y practicarla, y practicarla, y practicarla, hasta que esté instalada dentro de la roca y los fundamentos estén metidos y arraigados en el Señor Jesucristo y en la revelación de que Él es grande, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Rey. ¿Por qué le obedecemos? Porque Él es poderoso. ¿Por qué le obedecemos? Porque Él nos compró. ¿Por qué le obedecemos? Porque Él es nuestro Rey. ¿Por qué le obedecemos? Porque es nuestro Señor. Entonces, si Él es nuestro Señor y se nos tiene revelado su grandeza, entonces obedecerle va a ser una consecuencia natural de reconocerlo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por eso está diciendo acá, todo el que oye la palabra es el que hizo el fundamento. Perforó la roca, ahondó la roca y puso ahí su fundamento.
O sea, que obedeció una y otra vez. Le costó, picó hasta que arraigó hábitos de Dios. ¿Cuántos hábitos, cuántos principios de Dios están realmente arraigados en nuestras vidas? ¿Cuántos principios de Dios están realmente arraigados en nuestros hábitos? Somos personas que hacemos acepción de personas, que nos gusta estar con los que queremos. Cuando alguien nos hace, me la paga. Que todavía no hemos perdonado a nuestros padres y no hemos restituido honra, porque si no honramos tampoco nos va a ir bien y no van a ser alargados nuestros días sobre la tierra. Somos personas que hemos aprendido a ser excelentes en nuestro trabajo, puntuales, buenos trabajadores, no respondones, no problemáticos, o donde quiera que vamos tenemos problemas con todos los compañeros del trabajo. Somos personas mansas, somos personas tolerables, somos personas flexibles, obviamente no flexibles en los principios. Somos personas que somos reconciliadoras, somos personas que aún podemos bendecir a un enemigo cuando nos hace mal. Somos personas que ya hemos aprendido, hemos madurado a no poner tanta expectativa en los demás. El Señor Jesucristo dijo, dad y prestad sin esperar de ello nada. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene expectativa, es que yo le hice un bien, es que yo le di a este o al otro, y yo tengo una expectativa que voy a recibir en la misma medida, me voy a yo mismo a herir y me voy a desilusionar. Porque el único que te puede dar de vuelta la cosecha es Dios. Si tú siembras, todo lo que haces lo haces en Dios y Dios te dará la cosecha. Pero cuando esperas de los hombres o ciertas cosas, también te vas a desilusionar. Y eso es parte de la enseñanza del Señor en el el sermón del monte, donde habló de su reino, de los principios de su reino. Entonces hay tanto que arraigar, hay tanto que practicar, hay tanto que aprender, que es una vida de devoción, es una vida de entrega, de examinarnos cómo estamos siendo en nuestra vida. No sé cuántos dicen amén ahí. Entonces Jesucristo, la grandeza de Jesucristo, que toda construcción de Dios en la tierra, construir vidas, construir personas, construir familias, construir una iglesia, se tiene que sostener sobre la roca que es Jesús. Jesús es la roca. En cualquier otra cosa que construyamos no va a haber solidez. Es tanto así que Jesucristo, además de ser la roca, es el fundamento y la piedra angular. Cristo es la fuerza de la construcción en nuestra vida. Vamos a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, versículo 9 al 11. 1 Corintios capítulo 3, versículo 9 al 11. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Todo esto es muy poderoso porque el apóstol Pablo está revelando la perspectiva apostólica de cómo un apóstol ve a la iglesia. Lo ve como una labranza, como un plantío. Es una labranza donde cada uno es un árbol en un predio, en un huerto de Dios. Todos somos distintos árboles con frutos diferentes, con dones y gracias diferentes, pero hay que cuidarla, hay que labrarla, hay que regar, hay que abonar. La labor del ministerio quíntuple. Y edificio de Dios, aparte de ser un plantío, Dios nos ve como un edificio, como una casa en construcción. Y cada uno edifica una vida, pero también todos nosotros juntos somos un edificio. La iglesia de Jesucristo es todo un edificio, donde cada uno de nosotros es una piedra viva, que todos juntos somos el templo de Dios en la tierra. Miren lo que dice en el versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto o sabio arquitecto puse el fundamento, está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, cada uno ve cómo construye encima y cómo opera en su vida. Versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo Dios, dice Timoteo, y hay un solo mediador, hay un solo camino entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo hombre. El apóstol explicó que Él fue la puerta que abrió, que conectó los cielos con la tierra. Él fue el que hizo el sacrificio, el único que pudo pagar. Por lo tanto, Él se constituye en el único fundamento válido para tu vida, para mi vida, para la iglesia. ¿Sobre quién estoy edificando? Sobre la revelación de quién es Cristo. ¿Sobre qué estoy desarrollando paciencia? Sobre la paciencia de Cristo. ¿Sobre qué estoy desarrollando mansedumbre? En la mansedumbre de Cristo. El Espíritu Santo me decía, hace poco me hablaba el Espíritu Santo, me decía, ¿por qué? Me preguntaba el Señor, ¿por qué yo puedo decir a un hombre confío en ti?
Y pensé yo, porque en realidad, maldito el hombre que confía en el hombre, nosotros humanamente no somos confiables porque la carne es débil. Exacto. Me dijo, porque mi Hijo Jesucristo es fiel y leal. Y si mi Hijo Jesucristo se ha desarrollado en ti, ha desarrollado fidelidad y lealtad, yo veo la fidelidad y lealtad de mi Hijo Jesucristo en ti y en mi Hijo confío. Cristo confía en todo lo que hay de Cristo en ti y en mí. Entonces, ¿sobre qué edificamos mansedumbre? La de Cristo. ¿Sobre qué edificamos principios y valores o cambios de carácter? Basados en el carácter de Cristo. ¿Sobre cuál desarrollamos fe? Sobre Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. ¿Sobre cuál ejercemos autoridad? En Cristo. Porque Cristo es el que tiene autoridad y nos delegó autoridad sobre todo. Entonces, sobre Cristo, en Cristo, por Cristo, nos edificamos, nos sostenemos, nos desarrollamos, crecemos, avanzamos. Cristo es nuestro patrón, Cristo es nuestra medida, Cristo es nuestro fundamento, Cristo es nuestra roca, Cristo es nuestro sostén, Cristo es el que nos sostiene y el que nos agarra. ¿Cuántos dicen amén ahí en su hogar? Algo parecido dice acá, y aquí vamos a entrar en algo poderoso. Cristo la roca, que es una peña grande sobre la cual se construye un terreno, pero que es una masa de roca. Cristo el fundamento, porque cada palabra y cada principio es una expresión de Cristo. Cristo es toda la palabra, es el verbo. O sea, Cristo es el fundamento, cada fundamento que tenemos que poner en nuestra vida sobre la roca. O sea, Cristo entra en todos lados. Y ahora Cristo es la piedra angular. Diga en su casa, piedra angular. Efesios 2:20 al 22. Y mire cómo sigue levantándose la persona de Jesucristo. Efesios 2:20 al 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y quiero aclarar algo porque hay corrientes que dicen que el ministerio apostólico profético ya no sigue. ¿Por qué? Porque ya acá dice que el fundamento de los apóstoles y profetas ya se puso. Pero acá no está diciendo este pasaje que los apóstoles y profetas sean el fundamento. Está diciendo que Cristo es el fundamento y el fundamento de los apóstoles y profetas. No que los apóstoles y profetas sean el fundamento, sino que el fundamento de ellos es Cristo. Cristo es el fundamento. No otro hombre, no un ministro, no un apóstol, no una profeta. Cristo es el fundamento. Eso es lo que está diciendo. Entonces, Cristo es la principal piedra del ángulo. Ojo acá, 21. En o en sobre o encima de quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Quiere decir que cuando tú y yo juntos, cada uno de nosotros los que conformamos el cuerpo de Cristo, la iglesia, somos miembros, todos nos estamos edificando juntos y todos corporativamente armamos el cuerpo de Cristo y armamos la morada y el templo sobre el cual el Espíritu y la gloria de Dios quiere morar en la tierra. Por eso es que se tiene que edificar una iglesia en unidad, para que la gloria descienda. ¿Me siguen esto? Pero ojo que aquí agrega que Cristo, en la construcción de la iglesia, que somos todos nosotros, Cristo se constituye en la principal piedra del ángulo. ¿Cuál es la principal piedra del ángulo? La principal piedra del ángulo, también conocida en la antigüedad como la piedra del fundamento o piedra angular, era una piedra que se ponía en el fundamento y era muy grande, una piedra súper grande se ponía en el fundamento, al tiro después del fundamento, y se ponía en una esquina del edificio que se iba a construir. ¿Por qué? ¿Por qué en la esquina? Porque ahí donde juntaba dos muros y sostenía dos muros. Quiere decir que la piedra angular era la que sostenía las paredes. Cristo es la que sostiene la iglesia. Cristo es quien sostiene la iglesia. Además, por lo general, estos eran bloques rectangulares, ojo acá, que se solapaban de modo que ambas paredes quedaban entrelazadas. Además de Cristo sostener, es el que une a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Porque unía los muros. ¿Pero qué más hacía? Cuando era más grande, esta piedra unía más partes de la estructura, no solo el muro. Por eso Cristo, como piedra angular, sostiene a la iglesia y une a la iglesia. Y esta piedra también servía como patrón de dirección para poder alinear los muros. Por eso Cristo como piedra angular también es el molde, a Él lo tenemos que seguir. Él es el patrón. Tenemos que llegar a la medida de la plenitud de Cristo, la madurez de Cristo, el amor de Cristo, el carácter de Cristo, la fe de Cristo, la autoridad de Cristo, la paciencia de Cristo, la persistencia de Cristo, el espíritu perdonador de Cristo, todo lo que es Cristo. Cristo es todo para nosotros.
Por lo tanto, la principal piedra del ángulo tenía que ser una piedra muy particular para que pudiera dar estabilidad, para que pudiera dar unión y para que pudiese dar dirección y convertirse en el patrón de cómo se iba a construir. Isaías 28:16 revela las condiciones y los requisitos que Cristo reunió para poder ser la principal piedra del ángulo o la piedra angular o la piedra del fundamento. Isaías capítulo 28, versículo 16. Se pone bueno esto, ¿eh? Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto o he fundado en Sión por fundamento. Y Sión significa o representa la iglesia en un estado de dominio y gobierno. ¿Cuántos dicen amén? He aquí yo he puesto en Sión por fundamento, y aquí viene una piedra. Aquí viene la piedra. Piedra probada. Aquí viene la primera característica. ¿Por qué probada? Porque Jesucristo, para convertirse en el patrón de la iglesia, tuvo que padecer y morir por los pecados y resucitar. Y Cristo resucitado se convierte en el primogénito de muchos hijos. Entonces fue probado, fue afligido, padeció, se negó a sí mismo hasta la muerte y después Dios lo exaltó. Cristo es una piedra probada, por eso pudo ser la piedra angular. Después agrega piedra probada, angular, esa es la piedra que estamos hablando, esa es la piedra angular, preciosa, dice después. ¿Por qué preciosa? O sea, que es una piedra linda. No, preciosa significa valiosa, costosa, noble, escasa y de peso. Quiere decir que nuestro Señor Jesucristo es único, es valioso, es precioso, es maravilloso. Nadie tiene el valor y la belleza y la hermosura de nuestro Señor Jesucristo. Él tenía que ser probado, angular, precioso. Después agrega de cimiento estable. ¿Por qué de cimiento estable? Significa que tiene que ser firme o digno de confianza. Firme o digno de confianza. Firme o digno de confianza. O sea que el Señor, tú puedes confiarle tu vida, puedes confiarle tus hijos, puedes confiarle tu futuro, puedes confiarle tu empresa, puedes confiarle tu vida entera en vida y muerte, puedes confiarle a tu familia, a tus seres queridos, puedes confiarle a los que aún no le creen de tu familia que estás orando, puedes confiar en sus palabras, puedes confiar en sus promesas, puedes sostenerte sobre Él y confiar plenamente de que Él no te fallará. ¿Por qué? Porque Él es piedra probada, es piedra angular, preciosa, única y valiosa. Es estable, es de firme, es digno de confianza. Por eso termina diciendo, el que creyere, no se apresure. O sea, el que confía. Entonces, si tú confías y tú crees en Cristo, que es la piedra angular, estable, firme, grande, poderosa, preciosa, única, totalmente confiable, no se apresure. ¿Por qué habla de no apresurarse? Porque cuando uno no confía, es impaciente y toma decisiones y se apresura. Hace las cosas en el brazo de carne, antes de tiempo, lo hace en su fuerza, fuera de Dios, porque no está confiando en Él. También apresurarse significa estar ansioso, cargado de ansiedad. Si tú has depositado tu fe en el Señor Jesús, no estés más ansioso, no estés más con angustia, porque tu vida descansa sobre Él. Y Él es piedra probada, preciosa y de cimiento estable, es digno y confiable para legarle, entregarle toda nuestra vida. Él es la roca, Él es el cimiento, Él es la piedra angular. ¿Cuántos dicen amén ahí en su casa? Entonces, ojo acá que aquí no termina, esto se pone aún mejor. Cristo la roca o la peña o la masa de roca, Cristo el fundamento, Cristo la piedra angular, la que une, la que da estabilidad, y la que, ¿qué más dijimos? Y la que es el patrón, la que le da dirección. Cristo, ahora, cuarto, Cristo también es otra piedra que es la cabeza del ángulo. Diga conmigo ahí en su casa, Cristo, la piedra o cabeza del ángulo. Glorioso quien es Jesús. Salmo 118, 22. Aquí vamos. Salmo 118, 22. Dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Salmo 118, 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Cuál es la cabeza del ángulo? La cabeza del ángulo era una piedra que se le conocía como la piedra de coronación,
porque se ponía sobre los dos muros una vez que se terminaba. O sea que la piedra del ángulo es la que iba debajo, la que unía los muros, y la piedra de coronación es la que se terminaba, la que iba encima. La piedra de coronación, la piedra que terminaba, la piedra de remate, así también se llamaba. Por lo tanto, el que comenzó la buena obra que en ti la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso es el autor, el que comienza tu fe y el que consuma o termina tu fe. El que comenzó el proceso de desarrollarte fe y el que iba a terminar el proceso de desarrollar la fe en ti. Él es el alfa y el omega, el principio y también el fin. Él es la piedra angular y la piedra de la cabeza o del ángulo, la cabeza del ángulo, la piedra de remate, la piedra del inicio y la piedra del final. El Señor inicia y el Señor termina. El Señor terminará toda buena obra que partió contigo. Si estás afirmado en Él, si Él es la roca sobre la cual estás fundamentando tu vida, si Él es la piedra angular sobre la cual estás descansando con confianza y construyendo plenamente confiado en que Él está a cargo de ti, de tus promesas y de tu vida, sigue construyendo con la plomada, porque con la plomada se construye el muro. La plomada es la palabra profética que Dios te dio. La plomada es caminar en la rectitud del reino. Construye sobre su plomada y Dios terminará la obra, te completará para la obra y para la asignación que te puso en esta tierra, y lo terminará Él mismo con la piedra de remate. Él es la piedra de remate, Él es la piedra de coronación. De coronación es la cabeza del ángulo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Tremendo. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 6 y 8, y aquí es donde vemos todo el proceso. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 6 al 8. Dice así: acercándose a Él, piedra viva. El Señor Jesucristo es una piedra viva, gloria a Dios. Ya vimos todo la connotación de Jesús como piedra, como roca, como fundamento, etc. Desechada ciertamente por los hombres, haciendo alusión al pasaje que acabamos de ver de Salmo. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, única. No hay otro como Él, aleluya. Él es precioso y único. Vosotros, versículo 5, también como piedras vivas, también somos piedras vivas, por eso le dijo a Pedro que también era una piedra, sed edificados como casa espiritual. O sea, todos nosotros nos estamos edificando juntos para que la gloria de Dios habite en la iglesia. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. También somos sacerdotes en la casa de Dios donde ministramos adoración, alabanza, etc. Versículo 6. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Esa es la piedra que iba abajo, la que vimos en Isaías. Escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. ¿Se acuerda que leímos recién que el que en Él creyere no se apresure? Acá el apóstol Pedro le agrega otra revelación y pone la palabra avergonzado, que significa ser desilusionado, defraudado o afrentado. Si tú confías y descansas en Él y no te apresuras, y sigues confiando, esperando en Dios y en el tiempo de Dios, tú no vas a ser desilusionado, tú no vas a ser defraudado o defraudada, tú no vas a ser afrentado ni avergonzado, porque Dios cumplirá y hará todo lo que dijo en tu vida y en tu casa. Si tú esperas en Él con confianza sobre la piedra del ángulo, gloria a Dios, no serás avergonzado, no serás desilusionado, no serás defraudado, no serás afrentado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ahí está la piedra del ángulo, versículo 7. Para vosotros los que creéis, Él es precioso. O sea, lo único que podemos valorar, que Cristo es único, que es valioso, es para los que creemos. Los demás no lo pueden ver. Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Y aquí vemos al Señor como la piedra que termina, la cabeza del ángulo. Es la piedra angular y es la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Por qué habla de fe, los que creen y los que no creen, obedientes y desobedientes? Porque todo esto de confiar y construir en la roca se resume en una palabra: a obedecer a Jesús, a obedecer su palabra, a obedecer sus principios, a caminar como Él dice. Si se nos reveló quién es Él, y la grandeza de su señorío, el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, nuestro Señor y Kyrios, entonces no nos queda otra cosa que obedecer. Y así edificaremos sobre la roca, pondremos fundamentos sobre la roca, nos sostendremos sobre la piedra angular, y Cristo terminará como cabeza del ángulo, coronando todo este proceso de gloria sobre tu vida y sobre mi vida. Aleluya.
Por eso es que le dice el Señor Jesús a Pedro, una vez que se le revela, le dice sobre esta masa de roca, que es la tremenda revelación que acaba de recibir del Padre, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, voy a edificar una iglesia sólida, una iglesia poderosa. No una iglesia débil, una iglesia llena de poder, llena de autoridad, que ni las puertas del infierno podrán contra ella. Aleluya. Oh, Bashete, Branda, Baseya. ¿Cuántos reciben esta palabra en esta noche? Es tiempo de edificar sobre la roca. Es tiempo de sostenerse en el Señor Jesús. Padre, yo oro para que se destapen los ojos del entendimiento, para que se abran nuestros ojos y podamos ver tu grandeza, tu hermosura, cuán único, cuán precioso, cuán hermoso, cuán grande eres, para construir en ti, para modelar tu carácter, para sostenernos en nosotros y para caminar en principios del reino. Llévanos a esa obediencia sobrenatural. En el nombre de Jesús. Soba que rebashete branda rabasea. Espíritu de revelación en este tiempo. Dios ha estado trayendo espíritu de revelación sobre la casa. Estos son tiempos donde se han abierto los ojos y Dios seguirá desatando vendas, abriendo y destapando oídos en un avivamiento revelacional sobre la casa y de conversión y obediencia, porque una gran gloria está cayendo y una gloria mayor se avecina sobre la casa. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Por eso es importante toda esta serie que ha estado trayendo el apóstol de doctrina, donde hemos visto a Jesucristo en distintas facetas. ¿Por qué? Porque mientras más se nos revele y veamos su grandeza, cuán valioso, cuán único, cuán precioso, cuán Señor, cuán grande es Él, entonces vamos a tener un fundamento sólido para tener una vida de victoria. Cuanto más se nos revele quién es Él, más sólido será nuestro fundamento. Y el infierno no podrá contra una iglesia que está edificada sobre esa roca. Amén. Que Dios les bendiga en esta noche, que hayan sido edificados, que hayan sido enseñados por el Espíritu Santo en este día, esa unción del Santo que dice la Biblia, que nos enseña todas las cosas. Que Dios les bendiga, les amamos. Un tremendo abrazo del apóstol, de la profeta para cada uno de ustedes y para ellos también. A todos los pastores de Tierra Santa y a todos los que trabajan semana a semana y a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Y este viernes no se puede perder un viernes de oración poderosa y de Santa Cena. Así que prepare sus elementos porque este viernes tendremos Santa Cena. Amén. Y era el domingo un culto glorioso que tampoco se lo puede perder. Que Dios les bendiga, le amamos y nos estamos viendo en una siguiente transmisión. Adiós.